Si recuerdan, la semana pasada iniciamos la primera parte de esta pregunta: ¿por qué fracasan los matrimonios? La semana pasada dimos algunas razones de acuerdo a la palabra de Dios por qué fracasan los matrimonios. La primera era: los matrimonios fracasan porque los cónyuges no están llenos del Espíritu. La segunda es porque los cónyuges no se someten los unos a los otros. Y el sometimiento estamos hablando como la disposición a servir incondicionalmente uno al otro. Y la semana pasada también hablamos que una tercera situación porque los matrimonios fracasan es por el propio egocentrismo. En esta mañana vamos a ver otros 4 factores o 4 situaciones por las cuales también fracasa el matrimonio. 2 de ellas particularmente tienen que ver con el egocentrismo, pero para meditar un poquito acerca de ellas, un tanto individual, las pusimos por separado. Es parte del egocentrismo, pero que muchas veces no alcanzamos a comprender que realmente es por esa situación. La primera de ellas tiene que ver con lo que llamamos el bagaje emocional con el que nosotros contamos. ¿A qué nos referimos con el bagaje emocional? El bagaje emocional son todas aquellas traumas, todas aquellas heridas que hay en nuestros corazones con las cuales en ese momento los novios llegamos al matrimonio. Todos y cada uno de nosotros en mayor medida, menor grado, tenemos situaciones emocionales que nos han dañado, situaciones emocionales que nos han lastimado, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros hermanos, y que llegamos con ello al matrimonio, y que todo ese tipo de cosas pueden incluir desafectos, maltrato psicológico, práctica sistemática del insulto y el menosprecio. En mayor o medida grado, algunos de nosotros lo vivimos, algunos de nosotros lo sufrimos, y todos nosotros llegamos al matrimonio con eso, pero llegamos a ello inconscientes de que estamos cargando con todo este tipo de trasfondo emocional, con este tipo de trasfondo al cual muchas veces llega un determinado momento que es tan presente en nosotros que ocasiona que nosotros mismos nos encontremos mal o en malas condiciones emocionales. Mal y en malas condiciones emocionales, porque a veces a la primera de cambio nos enfurecemos sin razón alguna. A veces a la primera de cambios estamos tan deprimidos sin razón alguna para tener una depresión de tal magnitud. A veces a la primera de cambio nos sentimos como que merecemos o debemos de tener la atención de todos por el simple hecho de lo que estamos pasando o por lo que sufrimos en el pasado. Aquello que sufrimos en el pasado nos va a traer a que en nuestro presente queramos tener en muchas ocasiones la atención absoluta de todos y de todo, porque yo me lo merezco por el simple hecho de todo lo que sufrí desde mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud o hasta momentos antes de estarnos casando. ¿Por qué estamos hablando de todo este bagaje emocional? Porque necesariamente esto contribuye a la mala relación entre los esposos. Eso contribuye a la mala relación dentro de la familia. Cuando la persona con todo ese bagaje emocional no ha sido capaz de perdonar, cuando la persona no ha sido capaz de perdonar a quien la dañó, en muchas de las ocasiones repite los patrones que ella sufrió. Si no es que en la totalidad de los casos repite los patrones por los cuales sufrió, por los cuales padeció, por los cuales lloró. Ese es el sentido realmente importante de todo esto que nosotros traemos emocionalmente. Si nosotros, por ejemplo, no hemos aprendido a perdonar a nuestros padres por cómo nos dañaron de niños, nosotros vamos a dañar a nuestros niños. Es prácticamente la totalidad de los casos que suceden de violencia. La violencia que sucede física o psicológica de los padres para con los niños tiene su trasfondo en su niñez.
en la niñez del papá. En la niñez el papá fue también agredido físicamente. En la niñez el papá también fue agredido psicológicamente. Y como él nunca tuvo un proceso de perdón en el cual él pudiera estar en condiciones de perdonar, o que la persona que lo agredió estuviera en condiciones de tal arrepentimiento que venga a pedir perdón, él tampoco estuvo dispuesto a pedir perdón y tampoco está dispuesto a conceder gracia a nadie. Repite ese mismo patrón por el cual él sufrió, por el cual él estuvo llorando en un determinado momento. Es triste y lamentable que a veces nosotros como padres dañamos a lo que más queremos, pero lo hacemos muchas veces inconscientemente al no haber arreglado nuestras situaciones, al no haber solucionado los problemas emocionales con los que cargamos. Y lamentablemente en muchas de esas ocasiones nosotros, que somos los que estamos siendo afectados, no reconocemos que realmente tenemos nuestros propios traumas, que realmente tenemos nuestros problemas emocionales arrastrados y que los estamos trayendo hoy al ámbito familiar, y que eso necesariamente está contribuyendo para que nuestros hijos estén teniendo también traumas similares o problemas emocionales muy semejantes, si no es que iguales a los que nosotros estamos padeciendo. Es una situación muy problemática. Porque aunque nosotros no lo queremos ver, nos encerramos en el yo y en mi egocentrismo, porque yo requiero la atención de todos. Y ante cualquier cosa, yo me hago insensible al dolor ajeno, porque me considero que yo estoy sufriendo más que él, porque el tiempo que yo he sufrido ha sido más que él. Y en ese sentido es el que viene a afectar también a la relación entre esposo y esposa. No me interesa tu dolor porque yo estoy sufriendo más que tú. No me interesa si te lastimé porque yo estoy sufriendo más que tú desde hace muchísimo más tiempo. Soy insensible a ese dolor ajeno, a menos que la otra persona esté padeciendo lo mismo que yo. Si la otra persona no está padeciendo lo mismo que yo, no me interesa. Pero si está padeciendo de lo mismo que yo, me compadezco. Eso lo llamamos afinidad. A situaciones similares, pues entonces sí, nos compadecemos de ella. ¿Por qué? Porque yo sé lo que él está sufriendo, yo lo he experimentado, y solamente lo que yo he experimentado es lo que verdaderamente merece de mi atención, lo que verdaderamente considero como dolor, como tristeza, como sufrimiento. Lo demás siempre quedará en un nivel inferior a lo que a mí me está sucediendo. Entonces, ¿será que nosotros aún tenemos ese tipo de situaciones? No lo sabemos. Una de las problemáticas más que puede traer este bagaje emocional a la vida del matrimonio es que quien lo está sufriendo justifica siempre sus hechos, aunque no haya justificación para ellos. O como decimos nosotros, defiendes lo indefendible. Defender lo indefendible. Y muchas veces están justificados nuevamente en lo que les hicieron en el pasado. En lo que les hicieron en el pasado. Una persona no creyente, podríamos decirlo, bueno, podría estar bien, pero el hecho de que estamos hablando de, como dijimos desde la semana pasada, de matrimonios entre creyentes, eso es totalmente erróneo. Una persona creyente que siga todavía a la etapa del casarse y con tiempo después de casarse, con situaciones emocionales difíciles, es un gran problema y es un grave error de la vida, porque la palabra de Dios no está siendo verdaderamente atesorada, no está siendo verdaderamente encarnada, enraizada en el corazón de las personas. La palabra de Dios no ha hecho el efecto necesario, suficiente en ellos, y no porque no lo pueda hacer, sino porque nosotros estamos reprimiendo a que la palabra llegue a esa situación, porque la queremos conservar en muchos momentos, porque la queremos seguir teniendo, porque es un método en el cual también nosotros estamos utilizando para dañar al otro, un método para defendernos.
Un método hasta para condicionar al esposo o a la esposa. Y que lo cual necesariamente eso va a conducir a que haya fricciones, y cada vez las fricciones van a ser más difíciles de solucionar. Más difíciles de solucionar. Llegamos hasta los chantajes por esas situaciones. Si verdaderamente somos creyentes, debemos depositar esas situaciones difíciles en las manos del Señor, porque Él es el que verdaderamente lo puede hacer. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra va a poder hacer lo que verdaderamente nuestro Dios puede hacer a través de su palabra. Puedes ir con cualquiera, con el más experimentado, con el más famoso, pero jamás podrá dar al clavo con tu situación, porque primeramente tu situación es pecaminosa, y la situación pecaminosa solamente la puede arreglar Dios. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra lo puede hacer. ¿Qué tanto bagaje emocional seguimos trayendo nosotros que el Señor Jesús no ha transformado de nuestras vidas? ¿Qué tantas situaciones difíciles seguimos nosotros conservando por el simple hecho de que nos favorece en algún determinado momento de nuestras vidas o en un determinado momento de nuestros matrimonios? Tanto esposo también como esposa. Un segundo aspecto que también viene a ser causa por la cual los matrimonios fracasan, escúchame bien, es el enamoramiento. Los matrimonios fracasan porque se casan enamorados, no se casan porque se aman. Hay una diferencia abismal entre una y otra. El enamoramiento se define como una simple atracción por alguien que satisface nuestras necesidades, que nos ofrece refugio en las inseguridades y da respuesta a nuestras interrogantes. Se lo voy a volver a repetir. La atracción por alguien que satisface nuestras necesidades, nos ofrece refugio en las inseguridades y da respuesta a nuestras interrogantes. O sea, en otras palabras, quiero recibir todo, pero no dar nada. Ese es el enamoramiento. El enamoramiento es el hecho en el que la persona quiere recibir todo de su pareja, quiere recibir todo del esposo, quiere recibir todo de la esposa sin ofrecer nada a cambio. Sin estar dispuesto, lo que decíamos la semana pasada, a servir incondicionalmente a pesar de que tú no recibas nada. Y muchos de los matrimonios llegan a esto, a casarse verdaderamente por ese enamoramiento, porque Él es el que les va a dar todo, porque ella es la que les va a dar todo, y no es realmente verdad esto. Eso no es verdaderamente amor, ese es egoísmo de parte de uno de los cónyuges, de parte de uno de los novios, porque a través de estar aquí diciendo que yo requiero de todo y tú no mereces absolutamente nada de mí. Sí dices que sientes cosas en el estómago, que es tu príncipe azul, es tu princesa y todo, pero eso es simple, vamos a decirlo así, utopía, algo que no va a suceder verdaderamente en la realidad. Porque en las situaciones conflictivas, a las situaciones difíciles, siempre va a terminar en situaciones peor, en situaciones caóticas. Porque no hay verdaderamente amor del uno para con el otro, del esposo para con la esposa, ni del esposo para con la esposa. Simplemente es una atracción por todo aquello que tú me estás dando, por todo aquello que yo estoy necesitando y tú me lo estás solventando. Es triste y lamentable, sí, pero la gran mayoría de los matrimonios así llegan, y la gran mayoría de esos matrimonios a la vuelta de menos de un año están separados, están divorciados. Y esto no comienza solamente hasta el momento del final del noviazgo, sino en el noviazgo propio. ¿Por qué tal persona es tu novia? ¿Por qué tal persona es tu novio? Y si lo meditas a la luz de esto, muchos de los noviazgos son por esto. No por verdadero amor, sino por esto.
En ese tipo de matrimonios se exige y se controla mucho más de lo que se da. Se exige y se controla a la otra parte más de lo que nosotros podemos brindarlo. Se crean una serie de fantasías inalcanzables para el matrimonio y para el cónyuge. Inalcanzables, metas inalcanzables en las cuales está soñando, sueños guajiros como decimos nosotros, y que verdaderamente solo nos van a llevar a estar fracasando. Porque no hay verdaderamente amor en esa relación. Dijimos, el verdadero amor es una acción, la acción decidida de servir al otro, la acción decidida de ser su ayuda idónea, la acción decidida de que los dos podamos salir adelante por el bien común y no por el bienestar personal. Y eso es lo que hace el enamoramiento. Primero bien yo, mañana yo, pasado yo, y después yo, y en 10 años yo, y el otro, pues quién sabe. Con que me siga dando lo que yo necesito, me importa menos que un comino. Otra de las causas es ese enamoramiento. Una tercera causa necesariamente tiene que ver con lo que nos decía ayer la hermana, la semana pasada la hermana Angélica, el compromiso. Los matrimonios a veces se mantienen solamente por compromiso. Y déjeme hablarles del estricto sentido de la palabra acerca del compromiso. Muchas veces lo notamos como algo positivo dentro del matrimonio, como algo positivo aún dentro del servicio en nuestras iglesias, como algo positivo en cualquier tipo de relación en la cual estamos nosotros en un determinado momento. Pero más que algo positivo, ese algo positivo en muchos momentos se está transformando más en algo negativo. Cuando aludimos en el matrimonio a un compromiso, realmente lo que estamos aludiendo es que en el matrimonio no hay amor. Es que en el matrimonio no hay amor, porque un compromiso es una obligación contraída por una persona que se compromete a determinada situación, o un acuerdo formal al que llegan dos partes tras hacer ciertas concesiones, una de ellas. Pero en ningún momento se habla de amor. Cuando hablamos y enfatizamos demasiado el compromiso, necesariamente ante esta situación debemos de voltear nuestro pensamiento, voltear la moneda y pensar o preguntarnos, ¿y dónde está el amor? El compromiso jamás va a ser superior o mayor que el amor. El compromiso jamás va a estar por encima de él, sino que ese compromiso siempre debe estar supeditado al amor. Y cuando hablamos del fracaso matrimonial, no necesariamente hablamos de aquellos que terminan en divorcio, porque puede haber muchos matrimonios hoy en día que tengan 50 años de casados y que su matrimonio sea un total fracaso. Porque en ellos no reina el amor, porque en ellos no hay humildad, porque en ellos no hay servicio, porque en ellos no hay compañerismo, porque en ellos no hay comunidad, porque en la familia no se está mostrando absolutamente nada de ello y solamente siguen casados por el compromiso de ser esposo y esposa. Porque lo único que lo está manteniendo su esposa es un compromiso, y ese compromiso es más una representación del estatus social que el hecho de decir verdaderamente te amo y quiero servirte y quiero estar contigo sin importar lo que nos está sucediendo, sino es simplemente el estar revirando hacia el pasado y que tengo un compromiso. Esa es mi obligación, que tengo que estar contigo. Es mi obligación. Cuando llegamos al matrimonio es nuestra libertad. Es nuestra libertad de que quiero estar contigo. Pero esa libertad se ha transformado en un compromiso. Y hay un chascarrillo muy común del cómo amaneciste al paso del tiempo. Al principio con mucho gusto, al principio con mucho gozo, y hacia el paso de muchos años ya con extrañeza de que pues ¿cómo amaneciste? Yo pensé que ya te había muerto. Ya poder librarme de ti. Esa es la típica relación
de los matrimonios de cualquier tipo de relación basada simplemente en el compromiso. Simplemente en una acción de que yo estoy obligado a hacer algo. Pero dígame, el maestro que enseña por obligación, ¿qué frutos va a tener de su trabajo? El contador que hace sus declaraciones y sus números por obligación, ¿qué frutos va a tener de su trabajo? El albañil que hace su trabajo simplemente por obligación, ¿cuántas casas se le van a caer? Espero que nunca sea la de nosotros. Los ingenieros, los arquitectos, los médicos que operan solamente por obligación, ¿cuántos van a regresar nuevamente al quirófano? Todos los oficios y todas las esferas de nuestra vida, que solamente lo que nos motiva a hacerlo es la obligación, necesariamente nos van a llevar en determinado momento al fracaso. Y aquí me incluyo, fíjense, a los propios matrimonios que a veces se inician por obligación. Muchos matrimonios, tal vez conocemos algunos o muchos de antaño, que sus matrimonios fueron en un inicio por obligación. Ante el nacimiento próximo de un niño fuera del matrimonio, como jóvenes, como adolescentes, como más mayores, pero se casaron. Es tu obligación, es tu compromiso, se le dice al hombre. Pero necesariamente no es la mejor solución. Vamos a destinar la vida de nuestra hija, la vida de nuestro hijo, en muchas ocasiones, la gran mayoría de ellas, al fracaso, al sufrimiento. Y si no, investigue matrimonios de esta clase y la gran mayoría de ellos son matrimonios que han fracasado. Que han fracasado. El compromiso pues también es una de las situaciones por cual el matrimonio fracasa. Porque al circular o al girar todo alrededor del compromiso, se olvida lo más importante, que es verdaderamente el matrimonio: la ayuda idónea, el servicio incondicional, el amor incondicional, el compañerismo verdadero que debemos de tener el uno para con el otro. Y que necesariamente a futuro esto también puede ser un patrón que nuestros hijos y que nuestras hijas pueden repetir. Un cuarto, y el más importante de los cuatro que les he dicho, más importante que los anteriores, es la segunda parte de este texto. Ya vemos que, bueno, someternos es servirnos unos a otros, pero dice, aparte de la escritura, en el temor de Dios. En el temor de Dios. Y cuando hablamos acerca del temor de Dios, muchas veces nosotros solamente estamos acostumbrados a pensar en el hecho de que Dios debe recibir reverencia, en el hecho de que Dios debe ser honrado, o en el hecho de que Dios debe ser obedecido por todos nosotros, que no necesariamente tiene que ver con el miedo que muchas veces nosotros manifestamos cuando hablamos de temor, sino el hecho de la reverencia a Dios. Es cierto, tiene que ver con ello, pero no lo es el todo. Incluye la reverencia, incluye el honor, incluye la gloria en cierto sentido, pero el temor de Dios conlleva el hecho de la relación personal que tenemos con Dios. El temor de Dios no es una causa o un efecto que suceda por azares del destino. No es algo que esté sucediendo, manifestándose en el corazón de nosotros por el simple hecho de que crucé aquella puerta y ahora ya estoy aquí y me pongo en total reverencia pensando que el estar callado y el estar sentado es manifestar obediencia a Dios, mientras que mi corazón y mi pensamiento andan deambulando no sé en dónde. Eso no es reverencia. Eso no es honrar, eso no es gloriar. La reverencia, la verdaderamente honra, la verdaderamente gloria se está manifestando y se está mostrando no aquí. Y no solamente aquí, sino en mi casa, en el trabajo,
en la calle, en la escuela, en el mercado, en donde quiera que yo esté y en donde quiera que esté haciendo cualquier cosa y haciendo lo que sea. El temor a Dios simplifica esa relación que se debe tener, porque en toda la Escritura, cuando vayamos a encontrar referencias del temor de Dios, nos vamos a encontrar que ese temor produce gozo. Y el gozo no solamente se produce aquí, produce alabanza, y esa alabanza no solamente se produce aquí, produce humillarnos, y ese humillarnos no solamente se produce aquí, es en todas partes, donde quiera que nos encontramos, porque donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, allí estará Dios con nosotros. Y cualquier cosa que debamos hacerla para la gloria de Dios. Cuando verdaderamente en nosotros, como esposo, como esposa, no queremos nada con Dios, tampoco va a resultar nuestra relación con nuestro esposo, con nuestra esposa. Cuando nosotros no hacemos lo que hacemos para Dios, tampoco va a funcionar la relación de esposo y esposa. Por más pequeña que sea la actividad o la acción que nosotros queramos hacer. Porque cualquiera que tú seas, tú ahí eres siervo de Dios. Siervos de Dios no solamente somos los pastores. Siervos de Dios no somos solamente cuando estamos aquí en la iglesia, no solamente cuando estamos allá limpiando, cuando estamos barriendo, cuando estamos atendiendo. Siervos de Dios somos donde quiera que estamos y a donde quiera que vamos. Ahí eres un siervo de Dios. Cualquiera que sea tu oficio, cualquiera que sea tu trabajo, aún seas estudiante, tú ahí eres un siervo de Dios. ¿Y cómo estás demostrando esa relación con Dios? A través de tu profesión, a través de tu oficio, a través de tu trabajo o a través de tus estudios. ¿Cómo le estamos demostrando? Si en esos ámbitos no lo hacemos, tampoco lo va a suceder en el matrimonio. En ese temor de Dios nos lleva a hacer todo para la gloria de Dios. Todo lo que vayamos a hacer es para la gloria de Dios. La esposa, si tiene que barrer, lo tiene que hacer para la gloria de Dios. El esposo, si tiene que cortar la hierba del patio, lo tiene que hacer para la gloria de Dios. Pero muchas veces esa no es la motivación, ese no es el impulso que nos estamos haciendo. Ese no es. Son otros sentimientos, son otros motivantes, menos que a través de ello el hacer que Dios sea glorificado. Y si no queremos glorificar a Dios, tampoco vamos a querer servir a los demás incondicionalmente. Si no queremos a Dios demostrarle nuestro amor por Él a través de ello, mucho menos a los seres humanos, mucho menos a nuestro cónyuge, mucho menos a nuestro prójimo. Y este es el más importante de estos cuatro: olvidarnos de darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos, en absolutamente todo lo que hacemos. Si no, medite, ¿qué es lo que le está motivando a hacer el trabajo que le corresponde por su familia? Y se va a dar cuenta que en muchos de esos trabajos, muchas de esas acciones, Dios no fue glorificado. Dios no fue honrado por nosotros. Dios no fue reverenciado por nosotros. Dios no fue temido por nosotros. ¿Qué podemos decir de que estamos honrando a Dios con todo ese cúmulo de traumas y situaciones que seguimos conservando, a las cuales a veces nos afianzamos para que justifique nuestro comportamiento, para que obtengamos la atención de los demás, por el cual nos cerramos a perdonar a los demás? ¿Cuál honra y cuál gloria y cuál temor de Dios cuando nos casamos enamorados, simplemente buscando el beneficio propio, sin importarnos lo que le suceda al otro, sino que solamente Él satisfaga de todo lo que yo estoy necesitando y yo no hacer absolutamente nada para Él? ¿Cuál gloria, cuál honra, cuál reverencia para Dios si cuando nos casamos lo hacemos por un simple compromiso, y nuestro matrimonio se ha mantenido a lo largo de los años por el simple compromiso, por el simple hecho de la obligación que yo tengo por hacer algo, por estar aquí contigo? ¿Cuál gloria, cuál honra al Señor en todos los demás aspectos de nuestra familia, de nuestro matrimonio y aún de nuestra propia vida? ¿Por qué fracasan los matrimonios?
Porque nos olvidamos de darle la gloria a nuestro Dios. ¿Por qué fracasan los matrimonios? Porque no dejamos que el Espíritu Santo remueva de nuestro interior lo pecaminoso que hay en nosotros. ¿Por qué fracasan los matrimonios? Porque si no le damos la gloria a Dios, porque si el Espíritu Santo no quita nuestro pecado, no estamos en condiciones de amar, de servir a nadie incondicionalmente. Y todo lo demás, por lo que fracasan los matrimonios, nos van a apuntar a estas tres situaciones. Tanto nuestro egocentrismo, tanto nuestro bagaje emocional, tanto nuestro enamoramiento y tanto nuestro compromiso van a llevarnos a estas tres cosas. ¿Por qué fracasa el matrimonio? Porque no le has dado la gloria a Dios. Porque no has dejado que el Espíritu Santo quite el pecado de tu vida. Y porque no estás con condiciones de servir y amar incondicionalmente a tu prójimo, porque ni siquiera lo haces para Dios. Esa es la verdadera situación del por qué fracasan los matrimonios. Meditémoslo, analicémonos nosotros mismos. Los que están en futuro de casarse, analicen por qué se quieren casar. Y si estos tres principios están en su noviazgo, y si no están en su noviazgo, alerta, vas mal al matrimonio. Y si no está en nuestro matrimonio, alerta, porque no es, tal vez nuestro matrimonio no es que va a fracasar, es que ya está siendo fracasado. Vamos a orar. Amantísimo Señor, te damos gracias, Señor, porque verdaderamente a muchos de nosotros se nos ha olvidado en todo lo que hacemos.